Al doctor Peña Gómez, mi padre Alberto Giraldi era muy cercano a él, que el pobre Salvador Jorge Blanco no entendió lo que él significó, la expectativa que tenía el país sobre él. Bueno, usted fue diputado. Sí. Y fue gobernador, ¿no? También. Ok. Su relación en el PRD, por ejemplo, con el doctor José Francisco Peña Gómez, ¿cómo fue? Trataron de indisponerme con Peña Gómez. Sentamos Peña con su equipo y nosotros con nuestro equipo que le decían el Oakland porque no perdía. Oye, Coqui, o sea, tú eres muy rebelde. Digo, doctor, déjeme decirle algo. Dentro de todos los que están aquí, los únicos dos que coinciden en propósito somos usted y yo. Por la mano suya, doctor Peña Gómez, han pasado millones de dólares en donaciones sin factura. Y usted no tiene ni una casa propia. Yo digo, no, usted y yo tenemos el mismo propósito, pero somos diferentes. Asumí la conducción de la campaña del doctor Balaguer en el 1994, junto con un equipo que me acompañó. ¿Cómo se da ese rompimiento con Peña Gómez entonces, para luego pasar con el doctor Balaguer? Porque era como una cosa contraria a la otra, desde el cielo a la tierra, básicamente. Historia, ¿no? Porque no quiero que aquí se confunda que esta es una lucha por una candidatura. Hoy difunto Fello Suberví, que era un hombre armónico. Compañero Coqui, usted no puede ir hasta que el líder no hable. Digo, Fello, coño, tú siempre inteligente. Primero Balaguer vino 7 veces a la Romana, pero antes de nosotros asumir la dirección de su campaña, había venido 6. Nunca había pasado de 3,000 votos en la Romana. Yo asumí la dirección de su campaña electoral, pero la campaña electoral suya la vamos a dirigir usted y yo. Es verdad que dentro de esos 24,000 votos que se buscaron y los personajes que pasaron... 24,600. Los 600. Sí, había un candidato que fue senador que no quería la senaduría. Yo se lo exijo, Coqui, brevemente. Un candidato senador, sin decir nombre, pero ¿y qué lo decimos? Vamos a decir el nombre, ¿se puede decir? No. Lo digo yo lo voy a decir. Fran Martínez. Bueno, ya usted lo dijo. Sí. El amigo no Fran. Quería ser. Déjeme decir una cosa, Fran Rosario. Ganó y no lo quería. Fran Rosario Martínez, no. Mira, llegó Fran un poco apesumbrado. Yo creo que perdí, y yo aquí hay testigos. Yo no creo que tú perdiste, pero si tú estás pesimista, yo te voy a hacer un cheque de 200,000 pesos ahora mismo por tu candidatura. Y gánate 200 y tú perdiste. ¿Sí o no, compadre? Y el pobre Fran, coño, y se aparece él con otra persona en mi casa, a media semana, buscando las actas. Si yo tenía las actas congresionales de senaduría, digo, sí, yo las tengo, todas. Esas actas de la senaduría que yo tengo aquí, el 50% es de Balaguer y el 50% es mía. Yo no sé qué va a hacer Balaguer con la 50% de él. Ahora, el 50% mío, óigame, yo no lo entrego. Debe ser que está ahí un amigo mío que estaba en el lado de Peña, que no voy a decir el nombre. Ese quiere que usted llegue y que lo designe el gobernador del Banco Central 48 horas. 24 para abrir la bóveda y 24 a llevárselo para llegar al aeropuerto. Estas son las mañanitas hoy. 104.3, la ruta de la fe. Bueno, aquí estamos nueva vez. Estas son las mañanitas. Tu día comienza precisamente a partir de ese instante, a partir de este momento en el cual pues este espacio se prestigia. Hoy tenemos bateadores de alto calibre, ¿no? Grandes ligas que nos acompañan en este momento, y uno de ellos le toca en esta oportunidad, y qué bueno, porque vamos a recibir, como decíamos en las redes hace un ratito, a una persona que conocemos hace mucho, respetamos, queremos por demás, y es un hombre que está ligado
a la política por mucho tiempo, empresario también, y quiero recibir a Francisco José Torres, Cookie Torres, que está con nosotros en este momento. Bienvenido, nosotros le decimos el compañero Cookie Torres. Bienvenido, Cookie, un placer, un privilegio, qué bueno que estés por aquí con nosotros. Gracias, Edgar y demás por invitarme, estamos aquí siempre dispuestos. No es común que yo vaya a los medios, estoy medio, inclusive me dijiste político, me estás insultando, porque realmente me he retirado de la actividad política, no pretendía iniciar este programa de manera tan intempestiva, Sí. pero mis objetivos en la política, pienso yo, quizás el que está equivocado soy yo, no han sido interpretados. Sin embargo, fue una actividad que me permitió conocer a muchas personas y el país con entusiasmo, con alegría. En cualquier esquina, no me puedo esconder porque en cualquier esquina del país hey, tú no eres fulano. Así mismo es. Para mí lo importante es cuando estuve inmerso en la actividad política, por lo menos eso es lo que yo traté, no sé si fue lo que pude hacer. Cuando estuve en la actividad política fue con el propósito de servir y de mejorar nuestro país, que es un país extraordinario, con una ubicación extraordinaria, con recursos extraordinarios y con una calidad humana de nosotros los dominicanos extraordinaria también, pero que es necesario hacer ajustes importantes. Qué bueno, Cookie. Aquí tenemos a Simón, tenemos a Ana Díaz Vélez de este lado, nuestro compañero Oskis, ¿verdad? Yeidú está por afuera colando un poquito de café y entre otras cosas, pero bueno, Cookie decía hace un momentito, ya estoy alejado de la política y todo lo demás, pero como dice o dijo alguien por ahí, muchas veces los seres humanos, cuando por la razón que sea, pues hacen o aportan a la sociedad, no importa el tiempo o el momento, no se deben a ellos, se deben al pueblo como tal y a la sociedad. Y Cookie es un hombre que aunque se esté alejado de la política como tal en este momento, tiene muchas cosas y vivencias que pasaron, ¿no?, a través de los tiempos dentro del campo político como tal, y es innegable, Cookie, que nosotros podamos separar una cosa de la otra, ¿verdad? Entonces, eso no, sin duda. Es importante Y eso. yo que iba a decir, ok, vamos a quitarle No. lo del político, vamos a ponerle excelente deportista, un hombre del deporte. Sí, un hombre bueno, Gracias. y un hombre de aquí. Cookie, vamos a hablar un poquito de eso brevemente así. O sea, tu paso por la política como tal, tú ingresas a la política en el Partido Revolucionario Dominicano, ¿cómo lo haces? Una historia bastante extraña, pero te la voy a hacer. Realmente todo el mundo es político y tiene sentido político y tiene criterios sobre las cosas y debe opinar sobre las cosas. Yo crecí, yo me llamo Cookie Torres, mi padre se llamaba Francisco José Torres, Nono Torres, conocido en... Sin embargo, a temprana edad, mi madre casó de nuevo cuando se divorció de mi padre biológico, Nono, que era un individuo muy particular. Y ella casó de nuevo, teniendo yo 6 o 7 años, con Albert Giraldi, que prácticamente fue el Messier, que fue quien me formó como ser humano, porque con él, en su guía en mi casa, que era su casa, fue que recibí las orientaciones de cómo debe ser los ejemplos. Entonces, político de los 7 u 8 años, ¿por qué y cómo? En mi casa, en la casa de Alberto Giraldi, éramos, me voy a incluir, desafectos al régimen de Trujillo. Claro. En la Romana, que ustedes son muy jóvenes, pero en la Romana había una desafección, una resistencia a Trujillo, en plena era de Trujillo, notable. Entonces, como tal, en mi casa, prácticamente era una casa dirigente, igual que en la casa de los Gil Morales y de los Gil, y muchas casas más eran desafectos al régimen de Trujillo. Entonces yo, que tenía los ojos grandes y las orejas grandes, participaba, me enteraba de esas cosas y, por decir algo, estaba involucrado con la actividad política desde entonces. Voy a hacer una ligera anécdota
no escrita, pero yo creo que es importante porque habrá que ir tomando detalles de la historia. Sí. En el año 60, más o menos, Trujillo, el jefe Trujillo, porque no era presidente, pero el jefe, venía a La Romana a inaugurar el nuevo local de los trabajadores de Central Romana. Es un local del sindicato, no propiamente el sindicato, la Casa Social de los Trabajadores, que está en la Avenida Libertad al sur, que es una especie de club de trabajadores, y invitaron a Trujillo y él vino. Entonces un grupo de desafectos aquí, de La Romana, se le ocurrió ponerle una bomba en la tarima donde Trujillo iba y fabricaron la bomba. Esa ya está fallecido. Esa bomba la fabricó un joven de La Romana, apellido Rivera. No voy a decir el nombre, que era estudiante de ingeniería química en Santo Domingo. Trajo la bomba oculta en un libro, la entregaron aquí a un técnico en refrigeración para darle los detalles. Y en mi casa estaban activos en la bomba y yo, tenía los ojos grandes y las orejas más grandes. Estoy a la expectativa. ¿Qué sucede? Que el día que va a venir Trujillo, que ahora es un día jueves casualmente, nos mandan a Santo Domingo, a mi hermano Willy y a mí. Por cualquier eventualidad no hubiera muchachos en el medio. Y yo allá en Santo Domingo decía, habré explotado la bomba. Y aquí ponemos bomba a veces. Yo solo, nadie sabía, estaba oyendo noticias que ponían en la casa donde yo estaba, de una pariente de mi papá, Albert, y no había noticias de la bomba. Yo decía, pero si pusieron la bomba, algo debe saber. Sí, algo. Al día siguiente, que amanecí en la capital, llega el periódico El Caribe y miro de reojo y yo, coño, para que no hay bomba. Esa bomba, tiempo después, cayó en manos de un amigo nuestro, travieso como él solo. Tiempo después de fallecido Trujillo. Pero la bomba nunca explotó, Cookie. No, la explotó un amigo nuestro como una broma en una billonera del Club Recreativo. Explotó esa bomba después, como una broma, por cierto. Entonces quiero decirte que yo he estado involucrado en la política, en el mundo, y cuando fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fui por decisión propia, por sentimientos, diríamos, revolucionarios, en el 67-68, cuando me gradué de bachiller, yo pude haber ido a estudiar a Mayagüez porque tenía la plena disponibilidad, o pude haber estudiado como muchos compañeros de colegio a la UCAMAIM en Santiago. No, era para la UAS. Y allá, cabeza caliente. Yo tenía algunas simpatías en ese momento en la UAS con el PSD por los planteamientos que hacía el PSD. Cuando eso, el Partido Comunista Dominicano, que dirige Isa Conde todavía, pero que en la universidad tenía a un joven que se llamaba Rubén Corona, orientado por José Israel Cuello. Entonces, ellos tenían el planteamiento en la lucha por el medio millón, que no se luchara por el medio millón, que se luchara por el 5% del presupuesto nacional para la educación dominicana, y que como reflejo a la Universidad Autónoma se le entregara un presupuesto lógico y que fuese creciendo vegetativamente como crecen las economías y los presupuestos. Porque ellos decían, el PSD decía, junto con el BRUC, que dirigía José Joaquín Puello en ese entonces, y Lucas Rojas, decían que si hoy se luchaba por el medio millón, dentro de un año había que luchar por el 1,5 millones. Es decir, que cada año o cada cierto tiempo iba a haber una lucha por un nuevo presupuesto. Siempre que se hiciera una sola lucha
por un porcentaje del presupuesto para la educación, era una sola lucha. Entonces, esa posición a mí me parecía lógica, que por cierto, estuve muy activo en el tema del medio millón y demás. Por eso tenía esa simpatía. Pasó el tiempo, me fui de la universidad, vine para La Romana, no estaba en actividades políticas propiamente, ya, aunque mi padrastro, siempre estuvo activo y yo no tanto, pero... ¿Fue senador? Claro, es otra historia bonita. Pero en el 1977, cuando venían los cambios, etcétera, mi papá apoyaba a Salvador Jorge Blanco y don Antonio Guzmán era la contraparte. Mi papá sí era PRDista de toda la vida y muy cercano al doctor Peña Gómez. Inclusive cuando al doctor Peña Gómez todavía no tenía mucho ascendiente social, mi padre Alberto Giraldi era muy cercano a él y muy solidario con el doctor Peña Gómez. Por ende era un PRDista, Alberto Giraldi, activo y cercano. Cuando él asume con Salvador de Blanco, que todos entendíamos que podía cambiar el rumbo de la sociedad nacional, yo cometí, y perdóneme lo que pueda afectar con eso, el grave error de meterme a político. Posiblemente uno de los errores más grandes de mi vida, pero dije al principio que no me arrepiento, porque conocí mucha gente y traté de plantear y de hacer esfuerzos. En ese momento yo era un niño rico, yo a esa edad ya tenía ahorro importante de mi trabajo, importante para mí, para otros son insignificantes. Y sin embargo, todo mi esfuerzo en 1977 hasta recientemente a la fecha, con sinceridad se lo digo, han sido, y no voy a dejar, aunque deje la actividad política como tal, no voy a dejar de hacer esfuerzos de que nuestro país camine por mejor rumbo. Y lo digo, y la gente, algunos amigos que todavía son políticos se molestan. Por ejemplo, el gobierno de Salvador Blanco, el pobre Salvador ni siquiera se dio cuenta. Bueno, tu familia y tus hermanos estaban junto con nosotros, Edgar, en la lucha con Salvador. Sí, correcto. En una etapa diferente, el papá de él estuvo en otra lucha. Y, junto conmigo. Y siempre he dicho, y voy a seguir diciendo, que el pobre Salvador Jorge Blanco no entendió lo que él significó, la expectativa que tenía el país sobre él. Inclusive, ustedes son todos muy jóvenes. Desde 1966, la primera vez que se votó por alguien, no contra alguien, fue en 1982. Por Salvador. Cuando Salvador Blanco fue candidato. Pero él, yo lo decía, usted no ha interpretado, lo tiene, no le diga que al presidente. Digo, que me vote. Pero no te puede votar. Yo, ¿por qué? Porque tú no estás nombrado. Cookie, ¿cómo usted, bueno, usted fue diputado? Sí. Y fue gobernador, ¿no? También. Ok, ocupó varios puestos como Sí. tal. Su relación en el PRD, por ejemplo, con el doctor José Francisco Peña Gómez, ¿cómo fue? Mira, el doctor Peña Gómez y yo teníamos una afinidad perfecta. Él me interpretaba. Lo que pasa es que él me decía, es que tú te abres mucho frente. Es decir, él entendía que yo era un poco... Yo tengo un amigo que está presente allá en la cabina. Óyeme bien. Mucha gente, la política y los seres humanos somos muy complejos. Entonces, los celos son terribles. Entonces, yo he tenido, gracias a papá, yo soy profundamente creyente yo en la existencia de Dios. Y Dios está siempre cerca y acabo de ver su señal. Él y yo tenemos un acuerdo que yo le planteé a él y parece que lo aceptó. Que cada vez que yo hable de él, busco una señal y la veo ahí. Bien. El doctor Peña Gómez, o sea, yo tengo la suerte de que soy de fácil acceso y de fácil interpretación y genero mucha simpatía, mucha solidaridad en mucha gente. Pero en la política
eso genera celos en personas que quisieran ser como tú, pero no lo logran. Entonces Eso es lo malo de la política. usan malas artes para indisponerte. Entonces, al doctor Peña Gómez, mucha gente, inclusive, que no tengo por qué decir nombre a esta altura del juego, no tiene importancia ni es necesario, trataron de indisponerme con Peña Gómez. Por ejemplo, y eso fue una constante, de usando artes inclusive muy sensibles a ese gran ser humano que fue José Francisco Peña Gómez. Se lo digo yo a usted. Recuerdo que dentro de muchísimas imágenes que puedo decir, una vez dentro de ese momento de distanciamiento que tenía con Peña Gómez, Peña Gómez estuvo de visita, dirían proselitista, en San Rafael del Yuma, donde yo tenía una finca, y la gente de Yuma me dice, bueno, Coqui, vamos a hacer un almuerzo a Peña en tu finca. El motivo, y así se mejoran las relaciones. Lógicamente los muchachos de Yuma, con su razón, que yo estaba de acuerdo, querían que yo asumiera el almuerzo. Allá fui con el cocinero Marco Gómez, Bobito, que también es influencer de los clásicos. Y fuimos allá. Y recuerdo que después del almuerzo nos sentamos, Peña con su equipo y nosotros con nuestro equipo que le decían el Oakland porque no perdía, a conversar. Entonces, oye cómo fue básicamente empezando la conversación. Oye, Coqui, o sea, tú eres muy rebelde. Digo, doctor, déjeme decirle algo. Dentro de todos los que están aquí, de su lado y de este lado, los únicos dos que coinciden en propósito somos usted y yo. Usted, óigame bien, su propósito es mejorar este país. A usted la política no le da ningún centavo de beneficio material. Por la mano suya, doctor Peña Gómez, han pasado millones de dólares en donaciones sin factura. Y usted no tiene ni una casa propia, ni un carro propio. Igual yo, mi propósito en ser político es servirle al país, cambiar este país de rumbo. Sin embargo, y ahí vino, debe ser que está ahí, un amigo mío que estaba en el lado de Peña, que no voy a decir el nombre, ese quiere que usted llegue y que lo designe el gobernador del Banco Central 48 horas. 24 para abrir la bóveda y 24 a llevárselo para llegar al aeropuerto. Así mismo como usted lo está oyendo. Oye, Coqui, es que tú te abres mucho frente. Digo, no, usted y yo tenemos el mismo propósito, pero somos diferentes. Usted es un hombre ingenuo, que yo creo que es una expresión que yo le dije muchas veces a Peña Gómez, y me da la impresión que él no la entendió. Porque yo considero que una persona ingenua, básicamente una persona buena, sana. Que no tiene malicia. Que no tiene malicia. Usted, señorita, es adivina. Exactamente, usted es un hombre ingenuo. Yo no, yo soy un tipo malo, ¿entiende? Yo interpreto el interés de cada persona que me aborda. Usted se deja influenciar, confundir con algunas de la gente que le rodea. Y después se lo escribí una carta en otras circunstancias. Usted se deja influir, y eso, una persona que va camino a conducir los destinos de este país, de un país o de nuestro país, óigame bien, es muy delicado. No se deje usar. Que usted, ese cuadro que usted tiene, muchos de ellos lo usan. Oye, Coqui, tú te abres mucho frente. Yo, ¿qué? Es decir, pero siempre, y quiero decirles a ustedes, ya que vino el tema, por circunstancias de terceros que nos distanciaron, yo asumí, por una historia muy larga que es imposible hacerla ahora, pero es bueno resumirla. Asumí la conducción de la campaña del doctor Balaguer en 1994, junto con un equipo que me acompañó, en lo que yo estoy convencido que fue una epopeya. ¿Cómo se da ese trance, Coqui? ¿Cómo se da ese rompimiento con Peña Gómez entonces, para luego pasar con el doctor Balaguer? Porque era como una cosa contraria a la otra, del cielo a la tierra, básicamente. Una historia compleja, larga, te le voy a tratar de resumir. De resumirla, sí. Y también después hablamos de
Peña Gómez, te reitero, posiblemente el líder más sano que ha tenido este país y el de mejor intención. Déjame concluir una pequeña idea de mi satisfacción con Peña Gómez. Ya Peña Gómez en Cambita, en lecho de partida, me llamó a todo de Cancuqui. ¿Tú te atreves a visitar a Peña Gómez? Yo me atrevo a todo. ¿Qué pasa? No, Peña quiere que tú lo visites. Digo, no, coordíname una visita para mañana por la mañana. Y fui a Cambita y allá nos juntamos Peña y yo en su habitación, nos dimos un abrazo y me dijo, Cookie, el tiempo te dio la razón. Digo, no estoy satisfecho con esa razón, mi líder. Lo que sí yo lamento que esa paz que usted expresa hoy, que usted refleja, mi querido líder, no lo hubiese tenido antes. Que el país hubiera aprovechado todo y terminamos en paz. De esa manera. Pero mira, los acontecimientos del 94, óyeme bien, seguían esas posiciones increíbles de distanciarnos. Y en noviembre del 93 se estaban definiendo las candidaturas congresionales y municipales, locales, la romana, porque el candidato a presidente indiscutible iba a ser el doctor Peña Gómez. Y en la romana había un grupo que pretendía llevar un candidato que nosotros entendíamos que no debía ser la expresión del PRD. No quiero decir nombre, porque ya mi época de pelear ya pasó. Pero había un candidato que evidentemente, en vez de simpatía, tenía antipatías. Es más, si el PRD en el 94 hubiese llevado ese candidato, pierde espacio más del que perdió cuando nosotros salimos. Pero bien, insistimos en eso. Tú sabes que en el PRD de aquel entonces, para tú hacer una convención tenía que preparar la membresía para eso. Y la membresía, el padrón, se hacía a base de comités de base. Comité de base que tú juramentabas en la romana y que mandabas al Departamento Nacional de Organización una comisión para ser registrado en el Departamento Nacional de Organización. Cuando nosotros, nuestro equipo, entre paréntesis, de cada 10 comités de base en ese proceso que se juramentaban, el equipo Oakland tenía 7, ¿no entiendes? Y mandábamos en la comisión designada para esos propósitos, lo mandábamos a Santo Domingo. Cuando regresaban nuestros comités de base, siempre levantaban 5 y 6 miembros. O sea, le hicieron coca, Cookie. Eso hizo, ¿no? Yo fui donde Tirso Mejía Ricardo, difunto hoy, que era presidente de esa convención. Digo, el compañero Tirso, presidente, mire, un documento en mano. Cada vez que llegan, sin embargo, lo de los otros compañeros, que son minoritarios evidentemente, le llegan normal. O cuidado si se suman lo que le faltaban a usted. No, le faltaban. No le faltaban a él, pero le podían sumar al otro. Si lo hubieran sumado mejor, porque como quieren a votar el día de la convención. Eso trajo problemas con sí, no, espérate. Claro, espérate. Fui donde Tirso, no hizo nada, seguía el tema, pero nosotros, conocedores de los estatutos del partido, sabíamos que a la hora de la convención, los excluidos del padrón podían votar observados, claro, porque conservaban lo que llamaba una tira de una tabla sábana, que era el formulario de inscripción. La tirilla, la coletilla. Sí, la coletilla, la constancia de que usted se inscribió. Exacto. Con esa constancia, votamos y nos preparamos para eso. Vino el día de la convención, el último domingo de noviembre del año 93. Arrancamos, vinieron de la capital como 5 carros, encabezados por el compañero Julio Mareñe. Y yo, ¿cuánto? Y yo, que vinieron a derrotar al cacique. Porque esa era la idea que le tenía Peña Gómez, ese cacique es malcriado. Bueno. ¿El cacique era usted? Era yo, supuestamente. Sí. Arrancamos la convención. Teníamos un compañero difunto con grandes méritos, Ramón Mejía, alias Ramón Tiwí, que era el encargado de que todos los que habían sido excluidos de los padrones fueran a votar observados.
Bueno, pasa ese día, pasa la convención, eran más o menos 2.800, 3.000 votantes inscritos, o votantes inscritos originalmente. Se habían incluido algunos 800 en el temita de que te quito 5, te quito 6, pero esos 5 y 6 habían votado. Me encuentro en Sabica con Julio Mariña a las 7 de la noche. ¿Qué, Julio? Bueno, fue muy parejo los resultados en la posición que definía el criterio político del PRD en la Romana, porque no era una candidatura, era una definición de un concepto político. El partido en la Romana no podía estar representado por una persona de condiciones no propias, por no decir cuestionables. No quiero decir detalles porque ya yo ese pleito lo pasé y no puedo abrirlo de nuevo. No va a revivirlo de nuevo. No, ni mucho menos. Bueno, me dice, no, digo, parejo, Julio, sí, si tal comité se incluye, tú ganas por 3 votos, y si no se incluye, tú pierdes por 8. Perfecto, Julio. Y los 860 votos observados, Julio, ¿tú lo contaste? No, que los votos son yo. No, mira, Julio, y te tengo esta comunicación. Mira aquí lo que dicen los estatutos del partido. Los votos observados hay que contarlo como tal. Pero mira lo que dice este periódico de la semana pasada, Julio, que en el sur los votos observados lo contaron como ruleta rusa. Es decir, sin discutir el por qué era observado. Digo, aquí como tú quieras, Julio, los votos observados o lo contamos analizándolo o como ruleta rusa. Pero hay que contarlo. Entonces, Julio, esos 860 votos cambian, esos 3 votos o esos 8 que tú dices, lo cambian 100 veces. Y no lo contaron. No, que me lo vaya para la capital. Digo, tú haces lo que tú quieras, pero que conste. Mira esta comunicación, no. Eso fue a finales de noviembre. El 18 de diciembre, día jueves, casualmente como hoy, se reúne por última vez ese año, en el 93, la comisión política del partido, sí creo que fue un día jueves o lunes, no recuerdo, y convocan, si se reunió extraordinariamente un jueves, porque era la última del año. Generalmente la comisión política se reunía los lunes en la calle Bolívar ahí. Convocan donde hay situaciones y yo voy con mi folder. Mire, caso de la Romana. Llego, caso de la Romana, y yo llevo una carta dirigida al presidente de la convención, que es Tirso Mejía. Antes de que empezar los debates de la Romana, yo quiero aquí definir algo para que no haya la menor duda. Yo estoy renunciando en caso de que cuando cuenten los votos observados yo resultara el ganador de la candidatura, que es la candidatura que está definiendo la ideología política del PRD en la Romana. Yo estoy renunciando anticipadamente en caso de que yo gane esa candidatura, porque no quiero que aquí se confunda que esta es una lucha por una candidatura. Esta es una lucha por una definición ideológica. Deme ahí recibido, compañero Tiro, tengo que sacarte de mi casa. La gente se sorprende. Digo, no, porque lo que se asume y lo que se acostumbra es que la gente se aferra a candidatura. No. Yo he optado por esa candidatura única y exclusivamente para definir la ideología política del PRD en la Romana. Eso marcó su retirada del PRD. Eso fue un proceso largo. No, lo estamos resumiendo. Sí, estoy tratando de resumirlo. Bueno, entrego, se forma, digo, compañero Mariñez, contaron los votos. No se han contado, compañeros, pero ya hace casi un mes. Y los votos observados, y el reglamento prevé claramente, yo no sé qué es lo que pasa y qué es lo que se busca con la definición de la Romana. Pues que los votos observados, no, que lo vamos a contar. Yo digo que mire, yo me retiro de esta reunión y de mi partido hasta que no cuenten los votos. Y me paro para irme, y dice el hoy difunto Fello Suberví, que era un hombre
armónico. Compañero Coqui, usted no puede ir hasta que el líder no hable. Digo, Fello, coño, tú siempre inteligente. Si tú tienes razón, Fello, no puedo serle cortés con mi líder. Y me siento. Pasa la reunión y entonces a los Peñagómez, el compañero Coqui, sin duda es el compañero con más significación en la romana. Él es un poco, tiene mucho carácter. Rebelde. Pero sin duda es el compañero que tiene y que ha conducido y que él y su equipo, que le dicen el Oakland, son los que han reestructurado el partido después de la crisis del 86. Y digo, bueno, gracias, doctor. Pero mire, hasta que no se cuenten los votos, yo me voy a retirar del partido. Pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero. Y una mañana, a las 6 de la mañana o a las 5, no había celulares todavía, ya estaba en el proceso. Una llamada aquí un domingo en la mañana. Julio Mariñez. Oh, Julio, ¿cómo estás? Te estoy llamando. Espérate, Julio, contanos los votos. No, que mira, no, si no contaron los votos, Julio, hablamos luego. Bye. Y le cierro. A los 5 minutos, una voz femenina. Estoy hablando con Coqui. Y digo, sí, una voz femenina con acento extranjero. Ya yo sabía que era doña Peggy. Dígame, compañera, ¿tú quieres hablar con Peña? Digo, yo no lo he llamado. No, que si tú aceptas, digo, óigame una cosa. Déjeme decirle algo a usted, compañera Peggy. Óigame bien, el doctor Peñagómez es mi líder y yo siempre estoy dispuesto para él. No me pregunte eso. Compañero, usted viene hoy a una reunión que tenemos del comité ejecutivo. Y yo, doctor, contaron los votos. No, que tenemos una alternativa, que te explico. Yo, ¿qué? Que vamos a dejar desierta esa candidatura. Yo cuando digo, óigame, compañero, el problema de eso es que eso no define ideológicamente la romana y podemos perder su presidencia por esa indefinición en la romana, que es un pueblo de mucha proselitismo político. Ahora eso ha cambiado mucho. No, tú no vienes, digo, hasta que no cuenten los votos, yo no puedo integrarme, compañero. No, pero yo quiero reunirme contigo. Bueno, compañero, será en otra ocasión. Cerramos. A los 3 minutos me llama Atuey de Camps. Oye, Coqui, te estoy llamando. Estaba aquí en la villa de su esposa entonces, Dominic. Te estoy llamando, que te voy a pasar a buscar para que vayamos a la capital. Digo, ahora que tú llamas, cuando con una simple conversación de 2 minutos de tú y Peñagómez se hubiera evitado todo el problema que hay aquí en la romana. Mira, yo no voy y mucho menos contigo. Yo no. Coño. Ay, Dios mío. A los 10 minutos llega la llamada más terrible. Mi papá, el Misier, Alberto Giraldi. Mi hijo, me llamó Peñagómez, que quiere que tú vayas al acto de hoy. Y yo le dije que sí, que tú ibas a ir. Digo, como siempre, te llaman a ti al bueno, al malo no me llaman. No, mijo, yo le digo, bueno, ya yo voy a ir porque tú dijiste que yo iba a ir. Así era mi devoción y mi afecto con Alberto Giraldi. Solamente, y no era la primera vez que usaban a Alberto para domarme. Y fui, déjame hacer la más corta. Cuando llego allá, sí, porque el tiempo no está acabado. Con tanta suerte para mí, de tantas cosas que habríamos hablado de un solo disparate. No. Estamos aprendiendo de la historia. Cuando voy entrando, me siento, y cuando sabes que en el PRD tú convocabas un evento para las 11 de la mañana, empezaba a las 2:30 de la tarde. Sí. Entonces, por la puerta de entrada, por donde entra Peñagómez, yo me he sentado y él me ve. Qué bueno que viniste, tenemos que hablar después. Bueno, el caso es que no pudimos hablar por razones ese día. Y 2 días después, voy a la casa de Peña, a insistencia de Peña. Mira, hemos dejado desierta la candidatura a diputado, que yo cuánto, pero hemos decidido que tú seas el candidato a síndico. Y digo, mire, yo no tengo eso en esquema. No, eso fue lo que... Bueno, lógicamente una candidatura viene de Peñagómez, el equipo nuestro local. Ok, déjeme yo consultarlo con el equipo. Cuando vine con usted con el equipo, esa misma tarde, coño, qué bueno. Bueno,
Ok, pero con la dirigencia del equipo, vamos a convocar al equipo mañana para darle a conocer el planteamiento. Me llama mañana, en la mañana, el doctor Peñón, mira, Coque, te estoy llamando. Que cambiamos Pues eso. aquí tuvo fulano, sutano y mengano, que no voy a mencionar nombres porque no estoy en pleito, que objetan tu candidatura a síndico. Yo digo, no, espérese. Usted está usando mal los términos, mi querido líder. Mi candidatura a síndico no, la suya. Usted sabe que usted es el que lo mal propuesto. Yo lo acepté en principio por la insistencia de usted. Es decir, ellos lo están objetando a usted. Perfecto, pero déjeme decirle algo. Usted no se sienta mal conmigo, ni mucho menos, que usted es lo que me está liberando a mí de algo que yo solamente por usted estaba en disposición de... Eso pudo haber traído la ruptura, Cuca. Espérate, claro, no solo, espérate. Óigame ahora, esos 3 o 4 personas que estaban en su despacho que usted me acaba de mencionar, están ahí todavía, no se fueron, pero cuando usted lo vea, dígale que le dije yo que ellos no tienen nivel para objetarme a mí en nada en la vida, ni en un juego de belluga. Esa gente tiene mérito para objetarme a mí, en absoluto, mucho menos una candidatura suya. Y dígale que vengan preparados para la pela que le vamos a dar, que compren cebo en la capital, o eran candidatos locales. Sí. Y en efecto así fue. Posteriormente, los chismosos, el papá de Roche y demás, le dijeron a Balaguer que me visitara en mi casa, y Balaguer vino 2 veces a mi casa. Y había una situación en el país que no la vamos a tratar hoy, Sí. que el pueblo dominicano no se imaginaba. Óigame bien, Bill Clinton tenía una presión por intereses personales de su política en Estados Unidos para que la República Dominicana abriera sus fronteras ante una crisis política que tenía Haití, resultado de un golpe de Estado que dio Preval. Sí. Entonces, los haitianos que iban a Estados Unidos en condición de exiliados políticos lo devolvían a Guantánamo. Sin embargo, los blanquitos cubanos que iban como exiliados políticos lo asimilaban a Estados Unidos. El Black Caucus de Estados Unidos le reclamó a Bill Clinton: ¿cómo es posible que usted devuelva a los morenos haitianos para Guantánamo? Entonces Bill Clinton, ante esa disyuntiva que no podía cambiar esa política porque allá dominan los blancos, decidió que Balaguer abriera la frontera dominicana para resolver el problema de inmigración de exilados haitianos. En vez de ir para Estados Unidos, vinieran para acá. Y Balaguer, ustedes son muy jóvenes, se cerró a banda. Eso le costó mínimo 2 años. Eso es una historia larga y Cookie, compleja. brevemente, porque el tiempo se nos está yendo, pero yo quiero que brevemente usted nos diga lo siguiente. Es cierto que el Partido Reformista Social Cristiano en La Romana no ganaba, ¿no? Era difícil que ganara en La Romana. Sin embargo, la inclusión suya dentro del partido, su equipo como tal, y una garantía que usted le hizo al doctor Joaquín Balaguer de que el partido ganaba en La Romana, produjo que ciertamente aquí se obtuviera senaduría. Balaguer vino 7 veces a La Romana, estuvo la inclusión de Minú, su prima, ¿verdad? Prima. Mi hermana. Su hermana Minú. ¿Cómo fue eso? Brevemente, muy breve, en 5 minutos. Primero, Balaguer vino 7 veces a La Romana, pero antes de nosotros asumir la dirección de su campaña, había venido 6. Es decir, después que asumimos, vino 2 veces. Realmente Balaguer, desde 1966 hasta el 1990, nunca había pasado de 3,000 votos en La Romana. En esas elecciones que encabezó el Oakland, porque cuando yo asumí, cuando Balaguer no me quedó más camino, que yo le voy a conducir en su oficina en Palacio, yo asumí la dirección de su campaña electoral, pero la campaña electoral suya la vamos a dirigir usted y yo. Créese usted una comisión económica para que dé apoyo a lo que vamos a hacer, pero no acepto más injerencia en las decisiones que vamos a tomar, que no sea una decisión que la tomemos usted y yo en conjunto. Me parece bien, mijo, Guaroa, en ese momento. Y eso es lo que llamamos los amigos de Oakland la epopeya.
de 3,000 votos, lo llevamos a 24,600. Wow, tremendo. Óyeme bien. Sacaron senador, sacaron diputado. Senador, diputado, síndico. Y es un poco difícil porque eso hay que discutirlo con contrapartes, Sí. para que no haya duda. Déjeme decir una cosa. Balaguer se quedó 2 años ahí por lo menos, a pesar de Bill Clinton, porque sacó 24,600 votos en la romana. Así es. Si no lo saca, no tiene manera de darle soporte a eso. Cookie, una pregunta yo le quiero hacer así brevemente ya. Eso es más profundo de lo que usted se imagina. No, yo sé que pero, sí. Pero eso es un tema de análisis ya. Hay que mucho hacer más un duro. podcast. Sí, ¿verdad? Hay que hacer un podcast con él. Pero yo quiero hacerle una pregunta, sin mencionar nombre, obviamente, porque ya no Sí. podemos. No No, podemos, Mira, tú sabes no que podemos- cada vez que él dice no menciona nombre, tú sabes que yo en mi cabeza comienzo a hacer. Yo también. De aquella época. Yo también. Pero es verdad, es ustedes verdad. eran muy niños. Cookie, es Eso verdad. hace increíblemente 6 más 25, 31 años y usted no había nacido. ¡Ay, Sí. qué lindo! Cookie, es No había verdad. nacido hace 30 No, años. yo estaba recién nacido. Cookie. Los hermanos de Edgar era un mozalbete inquieto como siempre. Sí, ya andaba haciendo campaña. Y ya. también Edgar, Rafaelito Eddie. y Eddie, Sí. sobre todo. Cookie, mire, yo sé, Oki tiene muchas preguntas. Va a haber que hacer otra hora por más. Por lo pero- menos un saludo de parte de mi papá, Rolando No. Roche, que Sí, nos sí. escribe por acá. Claro, tu papá lo conozco y sumamente activo. Sí. En ese equipo que Sí. buscó los 24,600 votos, además de Logan, estaba la Mayimba. La Mayimba, Roche, claro que sí. Mire, Sí. Cookie, un minuto nada más. Personaje. Un minuto nada más. Quiero ese don Elpidio Tolentino y Garrido, ¿verdad? Levántala ahí, porque lo vamos a recibir ahora. Yo quiero hacer una pregunta sin mencionar nombre. ¿Es verdad que dentro de esos 24,000 votos que se buscaron y los personajes que pasaron? 24,600. 24,600. No, sí, los 600. Sí, sí. Y lo que se obtuvo en la romana como tal en ese momento, había un candidato que fue senador que no quería la senaduría. Es una historia bastante particular. A menos que tú no me lo Ay, bobito, exijas. ay, bobito. Yo se lo exijo, Cookie. Brevemente, que tenemos Mira, a don Arturo Morales. ahí. Había un candidato a senador, sin decir nombre, pero ¿y qué lo decimos? Vamos que a decir lle- el nombre, ¿se puede decir? No. Lo digo yo. Ah, pero- No lo diga. El que fue que la gente que Yo lo voy a abrió- decir. La gente sabe. Fran Martínez. Bueno, ya usted lo dijo. Sí. El amigo No Fran. quería ser. Déjeme decir una cosa. Fran Ganó Rosario. y no lo quería. Fran Rosario Martínez. No, mira, esto es una cosa muy particular. La noche del 16 de mayo del 94 llegó Fran Martínez a la oficina que nos cedió el ingeniero José Perdomo como centro de cómputos, ahí en la calle frente al Hotel Libra. En la Héctor Regina. En este régimen, sí. Llegó Fran como a las 10:30, 11 de la noche, apesumbrado. Ya nosotros tenemos más del 95% de las actas, que yo no quería en otra cosa, y creamos un equipo para que cada acta llegara a donde nosotros. Nosotros no creíamos, dije que perdí, no. Llegó Fran, un poco apesumbrado. Yo creo que perdí, y yo aquí hay testigos de lo que... yo no creo que tú perdiste, pero si tú estás pesimista, yo te voy a hacer un cheque de 200,000 pesos ahora mismo por tu candidatura. Y gánate 200 y tú perdiste. ¿Sí o no, compadre? Los cookies. No, espérate. Todo eso escrito. Déjalo ahí. Hay que hacer un libro. Déjalo que termine eso. Mira, no, que digo, no, pero no te preocupes. Yo te hago un cheque ahora mismo y tú renuncias. ¿No? Y el pobre Fran, coño, insistió. San Antonio. Insistió. A la semana siguiente se aparece él con otra persona en mi casa, a media semana, buscando las actas. Si yo tenía las actas congresionales de senaduría, digo, sí, yo las tengo, todas de la provincia. Chino y José. El Chino y Joselo y Fran. No mencione nombres. Después te digo por qué. Ok. Entonces, mira, nosotros venimos aquí para que tú nos digas la senaduría. Y digo, óigame una cosa. Esas actas de la senaduría que yo tengo aquí,
el 50% es de Balaguer y el 50% es mía. Yo no sé qué va a hacer Balaguer con la 50% de él. Ahora, el 50% mío, óigame, yo no lo entrego y te voy a decir por qué. Después que yo me eché ese balde de excremento, oye bien, yéndome del PRD y asumiendo con Balaguer, que nadie se ha atrevido a decirme traidor públicamente, lo habrán dicho en algún patio, para yo decirle cómo fue la cosa, a quién fue que traicionaron, ¿te entiendes? Nadie se ha atrevido. Yo no es verdad que después que logré vencer a los que me traicionaron, óyeme bien, y que le voy a dar a ustedes. Así que, bueno, al domingo siguiente, 3 o 4 días después, estando el compañero Marco en mi casa, llega Tami Flaquel. Mira, Cookie, que mañana hay una audiencia para conocer de los votos nulos de la senaduría en la Junta. Y yo, está bien. ¿Quién es el delegado del Partido Reformista en la Junta? Fulano es tal. Digo, ¿quién que lo designa? Yo, desígname. Ahí mismito sacó de un folder un formulario y me dice, chévere. Ok, nos vemos. El compañero andaba conmigo, siéntate ahí, voy a mi habitación a buscar el reglamento electoral. Cojo para mi oficina, yo soy mecanógrafo. Y hago 3 o 4 documentos con el reglamento ahí. Llegamos a la Junta el lunes siguiente a las 8 de la mañana. Y óyeme esto, en la Junta, a las 8 de la mañana, cuando entramos, en una esquina está junto Fran Martínez y un par de compañeros más, o compatriotas más, junto con la gente del PRD. Junto en una esquina, y yo, ahora se han juntado los que nunca ganan con los que siempre pierden. ¡Qué ventaja! Pero yo de la capital había mandado a un abogado, porque llamamos una vez, apellido del Monte Urraca, conocido. Y estamos, Tami, el compañero Marco Gómez, Antidor, Celito Antidor, 2 minutos quedan. Y el abogado. Bueno, y se abre la sesión. El abogado quiere entrar. Digo, no, quédese ahí, que yo voy a luchar un expediente que si aquí perdemos, usted ya con su capacidad de trampa en la capital lo ganan. Y hay detalles interesantes, porque cuando yo me siento, un reformista que no era delegado, le cuestiona al presidente de la Junta, y ¿qué hago yo ahí? Y el presidente lo mira y me mira, pero estos no andan juntos. Entonces, bueno, él pregunta, digo, yo soy el delegado del Partido Reformista. Mire mi credencial, regístreme, señor secretario. No voy a preguntar qué hacerle ahí porque no me preocupa. Y ahí él sí estaba preocupado. ¿Qué trae? Porque vamos a contar los votos. Que yo decía que vamos a contar los votos, se alegraban. Traigan las urnas. Trajeron dos cajas de cartón ahí, todo de barata. Y todo el mundo está describiendo las urnas. ¿Terminaron ya de escribir? Sí. 1 minuto. ¿Terminaron de escribir las urnas? Sí. Pero esas urnas no tienen el acta que debe acompañarlo de acuerdo al reglamento tal, el número tal, ni están selladas marcadamente de acuerdo al reglamento tal. O sea que esas urnas no tienen condiciones para ser contadas. Mire, el Partido Reformista está objetando. Ya yo tenía mi... Tolito. Conclusión. Sí. Desestimaron y Fran ganó. Ganó la senaduría. Todavía le dije, Fran, todavía estamos con los cosas 200. Sí, vamos a los 200. Finalmente, Cookie, aquí tenemos a don Elpidio Tolentino y Garrido. Buenos días, don Elpidio. Estas son las mañanitas. Adelante. Sí. Hacer saludarle. Tenía una pregunta, pero ya con el tiempo voy a limitarme a lo siguiente. Sí. Que ella nos ha dicho que Cookie fue secretario de Estado de Deportes, sí, además correcto. De diputado, gobernador, decir, sí. Y todas esas funciones que le ha tocado hacer. Cookie es un referente mío en mis comentarios cuando yo digo que los legisladores de la Romana, y no es posible del país, que han salido con la frente en alto y no se ha enriquecido, llegó rico,
pero no salió con más, salió con lo que él tenía. Es Cookie Torres y Manuel Torres, de ahí de Chabón. Después, y eso es una apreciación mía, Marrero, todo el legislador, y especialmente la romana, salvo muy raras excepciones, llegan al Congreso para con el tráfico de influencia enriquecerse. Cookie Torres es una excepción. Muchas gracias, don Elpidio Tolentino. Ay, se me cayó don Elpidio, perdón. Gracias, Elpidio. Se nos fue el tiempo. Muy gentil de tu parte. Muchas gracias. Gracias a Cookie Ese Torres. fue el objetivo de comportarme Aquí echamos bien. el día entero. No, echamos con escuchando. Cookie. Aquí tenemos que despedir la emisora ahora, ¿verdad? Así que, Cookie, muchas gracias por estar Venga, con nosotros. gracias a ti. Esto tiene que ser otro Salúdame a conversatorio Rafael más. Sí, y a Eddie. señor. Salúdame a tu papá. Claro con que afecto, sí, mío. hermano. Qué bueno. Gracias. Oí que usted apellido Vélez. Seguimos de alguna aquí manera. con, con nuestro Díaz. hermano, Díaz ¿verdad? Que Vélez. está aquí de Díaz de la Cruz Vamos a Vélez pausar. con mi esposo. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Tu día comienza aquí.